Y si no, pues vamos a empezar a grabar de todas maneras. A la hora en punto. Y vamos a presentar de una vez. Bueno. Y si no, pues vamos a empezar a grabar de todas maneras. A la hora en punto. Y vamos a presentar de una vez. Buenos días. Hoy sí. Muy bien, tengan todos buenos días. Vamos a empezar en un minutito. Solo vamos a dar tiempo si se conectan otros cuantos por ahí. Buenos días, buenos días. ¿Estamos listos? Muy bien, tengan buenos días. El día de hoy vamos a iniciar con la clase número 15. Ya solo nos queda esta y la del sábado siguiente. Y con eso estaríamos ya terminando la clase para ir a preparación para el examen. Yo les he estado dando las preguntas y respuestas, pero creo que a partir de hoy creo que solo les van a llegar las preguntas, porque pues ya nos prohibieron que estemos dando de una vez las respuestas. Aunque esta presentación, como ya la había hecho, ya la grabé, creo que todavía viene con las preguntas y respuestas. Así que hoy todavía se las voy a dar. Las que no les voy a dar son las del domingo, las del siguiente sábado o la siguiente semana que venga. Entonces, vamos a preparar, a presentar el curso. Vamos a empezar con los 80 y algo que hay. Vamos a hablar hoy sobre las limitaciones de la aplicación de las leyes en materia extranjera. Entonces vamos a empezar con el curso de hoy. Voy a procurar no quitarles mucho tiempo para que tengan tiempo para conectarse a su siguiente curso. Entonces hoy vamos a hablar de derecho privado, de derecho internacional privado, de la clase FG 059, clase número 15, semana número 15. Y el tema de hoy es las limitaciones de la aplicación de las leyes extranjeras. ¿Qué es lo que pretendemos aquí presentar con... Bueno, pero antes vamos a ir al objetivo. Las limitaciones a las leyes extranjeras quiere decir que los estados parte o los estados contratantes se reservan el derecho de aplicar ciertas o determinadas normas. ¿Por qué razón? Porque a veces no es conveniente para el país. Y si ustedes recordarán, en un momento dijimos que todas las aprobaciones y todas las aceptaciones que se hicieran de las leyes en materia internacional, nosotros nos reservábamos el derecho de aplicar alguna de las normas, si eso realmente fuera perjudicial para nuestro país. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, más o menos. Vamos a ver el objetivo. El objetivo que el objetivo de la clase, que el estudiante de la clase de la Universidad Rural de Guatemala conozca los límites y concordancias que existen entre el derecho internacional, obviamente relacionado al derecho interno. El derecho internacional se creó con la finalidad de facilitar a todos los Estados miembros o Estados partes para que puedan aplicar su normativa jurídica, ya sea en el avance de una investigación o bien sea en el avance de un delito que se ha cometido, ya sea fuera de su país o dentro de su propio país. Y con esto conlleva a que ellos puedan pedir de alguna manera algún tipo de medio de prueba. Yo creo que eso ya lo vimos, ya lo hablamos, cómo se piden las pruebas, cómo se califican a través de la sana crítica razonada, cuáles pueden ser los medios de prueba. Dijimos que eran 3 medios de prueba. Y así, pues podría ser cualquier otro tipo de medio de prueba. Y también dijimos que los estados se podían reservar el derecho de dar información a otro estado, siempre y cuando no fuera lógica ni conveniente para lo que se está haciendo. Muy bien, entonces vamos aquí. Derecho internacional privado. Vamos a ver primero la aplicación del derecho extranjero. El derecho internacional privado, como ya dijimos, es una materia que se creó con la finalidad de la aplicación de las normas jurídicas extranjeras, con la finalidad de poder regular algún tipo de acción o algún tipo de hecho ilícito. Y también podría ser otro tipo de acción, como por ejemplo la violación a los derechos humanos. Normalmente se acude al derecho internacional cuando se viola el derecho de alguna persona o se violan los derechos de varias personas. Esa persona pues tiene derechos humanos y la ley, la Convención de Derechos Humanos los protege de alguna manera. Por ejemplo, podría ser, alguien me dijo la vez pasada, mire, pero los presos no tienen derechos humanos, los presos también
tienen sus derechos porque están detenidos, pero eso no implica que sus derechos se les puedan quitar. Se le quitan algunos derechos, porque, por ejemplo, la libertad, que es un derecho a la libertad, pero no se le quita el derecho de sus derechos civiles y demás están ahí vigentes, no se les pueden quitar. Entonces veamos aquí el derecho internacional privado y las limitaciones. La aplicación del derecho extranjero, la aplicación debe de ser de oficio. Esto ya lo dijimos que debe de ser de oficio o bien podría ser a solicitud. Bueno, más que todo va a ser de oficio porque se aplica dentro o fuera del país dependiendo de la limitación donde se encuentre o donde se haya dado el ilícito de la norma. De conflicto, o sea, de oficio de la norma de conflicto implicando que el juez deberá aplicar la ley a la que remite la norma del conflicto. Si la ley designada es la ley de foro, o el juez conoce la aplicación de oficio. Cuando habla de foro está hablando de que hay algún acuerdo entre los estados partes y si realmente están de acuerdo, pues el juez podría aplicarla de oficio. Caso contrario, podría tal vez omitirla si fuera necesario. Acuérdense que la información que se da puede ser tomada en cuenta como no puede ser tomada en cuenta. Lo que hacen es pedir información o pedir medios de prueba para poder profundizar un poco más el asunto. Pero en ningún momento Guatemala está obligado a dar más información de la que le piden. Y en ningún momento otro estado también está obligado a exigir más de la información que se le pueda pedir. Entonces la limitación prácticamente parte de que debe de existir un foro, debe de existir una relación, debe existir un acuerdo entre ambos estados para poder aplicar la normativa jurídica a nivel internacional. Entonces el juez dice que la conoce. O sea, si el juez conoce y la aplica, puede aplicarla de oficio. De lo contrario, no es necesario. Si él considera que no es necesario aplicar esa normativa jurídica, pues no la va a aplicar, así de sencillo. Ahora bien, por derecho extranjero, ¿qué se entiende por derecho extranjero? Se entiende como el conjunto de normas y reglas jurídicas que no son nacionales del país donde deban aplicarse. Esta es pregunta de examen. ¿Qué se entiende? O sea, la pregunta de la ley de foro es una pregunta de examen y el juez la conoce y la aplica de oficio. Eso podría ser cómo aplica el juez la ley de foro. Entonces ustedes pueden contestar que es la que la va a aplicar de oficio. Por derecho extranjero se entiende el conjunto de normas y reglas jurídicas que no son nacionales del país donde deban de aplicarse. Muy bien. Entonces, obviamente, ¿qué es un derecho extranjero? Pues aquellas normas que no son del país y que se deben de aplicar, siempre y cuando los estados partes estén de acuerdo. De lo contrario, pues no lo van a poder hacer. No son nacionales del país donde deban de aplicarse. Muy bien. Sigamos acá. Limitaciones a la aplicación de la ley. Limitaciones a la aplicación de la ley. Aun cuando su noción está ligada a la organización institucional básica de ideas morales, políticas, sociales, económicas, consideradas fundamentales para un país determinado, su definición es la dificultad por la imprecisión y mutabilidad de sus conceptos básicos. Esto es una limitante en su aplicación debido a las costumbres de los otros países. Obviamente, acuérdense que el derecho constitucionario pues prevalece en algunos estados, en algunos países como el nuestro. Nosotros sí tenemos derecho constitucionario. Y en otros estados también tienen el derecho constitucionario, pero dice que es una dificultad por la imprecisión y mutabilidad, o sea, los cambios que están surgiendo en esas comunidades, de sus conceptos base. Esto es una limitación en su aplicación debido a las costumbres de otros países. Por ejemplo, podemos pensar en Quiché, que es donde todavía pues tienen el derecho de constitucionario, el derecho de costumbre. Cuando una persona comete algún ilícito allí en esas áreas de por ahí, los detienen, pero no los entregan a la policía, sino que ellos mismos los castigan. Y ellos aplican su ley. Eso podríamos decir que podría ser una ley tipo foro, porque ellos son los que la están aplicando. Pero realmente yo considero que es una violación a los derechos de las personas, porque de repente lo están castigando y realmente no cometió ningún delito, están como que también cometiendo ellos un delito. ¿Por qué razón? Porque realmente para poder juzgar, la ley nuestra establece claramente que nadie puede ser juzgado ni penado mediante un proceso adecuado y que este sea mediante un juez. En cambio, los que aplican el derecho constitucional lo aplican a su manera. Existe en la ley no existe una ley exactamente del derecho constitucional. ¿Por qué razón no existe? Porque no se ha creado como ninguna ley. Porque la ley dice que debe ser de carácter general y de observancia general y de aplicación general para todo dentro del territorio. O en su caso, en su defecto, salvo en materia de derechos humanos, se puede aplicar a nivel internacional. Entonces, esto es una dificultad por imprecisión de la mutabilidad o de los cambios que existan en determinados estados o determinados pueblos, llamémoslo así, a una limitante y su aplicación debido a las costumbres de los otros países. La importancia del derecho internacional privado para los extranjeros. ¿Qué importancia tiene?
La importancia que tiene es por la utilidad del derecho internacional privado. Tiene que ver con determinar, tiene que ver con determinar o que instancia de cada nación le corresponda a cada caso. A la vez debe de ser específico que la ley normativa debe de ser aplicada en cada uno de los distintos casos que se presenten. Por supuesto que no se puede aplicar una ley en un caso que realmente no convenga o no competa. Tampoco la ley dice que se pueden crear figuras por analogía. La creación de figuras por analogía es aquella mediante la cual los jueces se inventan los casos, o se inventan las ideas, o se inventan cualquier cosa, con la finalidad de poner o imponer una pena. Y lamentablemente aquí en Guatemala se dejan de ir por las estadísticas, o sea que entre más penas pongan, pues va a ser un récord mucho mejor para determinados organismos. Entonces eso quiere decir de que realmente la utilidad del derecho internacional privado tiene que ver con determinada instancia de cada nación. Si realmente a la persona extranjera que anda aquí en Guatemala y comete algún ilícito, y resulta que pudo haber cometido algún ilícito aquí en Guatemala y lo vamos a juzgar dependiendo de la ley de Guatemala, pero está siendo como que injusta, él podría solicitar que se le pueda aplicar tal vez la ley de su país o que lo manden, que lo juzguen en su país. Podría ser un ejemplo. Entonces, a la vez que debe de especificar que la normativa debe ser aplicada en cada uno de los distintos casos que se presenten. También dependiendo de la normativa, dependiendo del caso, del asunto, la normativa así es como se debe aplicar. O sea, si es, llamémosle laboral, pues va a ser laboral, si es penal, pues va a ser penal, si es civil, pues va a ser civil, si es mercantil, pues va a ser mercantil, si es laboral, pues, o civil, va a ser civil. Entonces, eso quiere decir que se aplica con el caso según se presente o según lleguemos a una instancia la cual deba de conocerse por medio de los jueces. Entonces, existen ciertas limitaciones, como les digo, o sea que no todo es porque obligadamente la ley de derecho internacional se tenga que aplicar obligadamente. Por eso, claramente, el artículo 1 del Código de Derecho Internacional Privado es donde relata prácticamente la aceptación y lo que se está haciendo. Por ejemplo, dice acá, establece el artículo 1 de la ley, que ya lo vimos la vez pasada, pero yo lo traje a colación nuevamente. Dice aquí, títulos preliminares, reglas generales. Establece entonces el artículo 1, los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozan en territorio de los demás los de los mismos derechos civiles que concedan a los nacionales. Cada estado contratante puede, por razones de orden público, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de las demás o de cualquiera de esos estados. Pueden en tales casos rehusar a subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los nacionales de primera. Entonces, aquí sigue, ¿verdad? El artículo 2 y ya el artículo 1 nos dice que podemos nosotros crear o quitar o dejar que cada extranjero goce de los mismos derechos que los nacionales. ¿Por qué razón? Porque es un derecho de carácter internacional. Y este tipo de derecho se puede aplicar prácticamente de conformidad con el Código de Derecho Internacional Privado, el cual establece las normas y las garantías que pertenecen a un Estado diferente, pero que se va a aplicar una ley también diferente. Si vemos el artículo 2, dice, las garantías individuales. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás garantías individuales idénticas a las demás nacionales, salvo las limitaciones o las limitantes que en cada uno establezca la Constitución y las leyes. Las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo la disposición especial de la legislación interior al desempeño de funciones públicas, el derecho de sufragio y otros derechos públicos. Bueno, está hablando aquí prácticamente de que las garantías individuales deben de ser técnicamente tanto para connacionales como para internacionales. Entonces, ¿qué es la importancia del derecho internacional privado? Que se debe de aplicar de conformidad con el caso que se debe hacer. Y veamos el 3. El artículo 3 dice, el goce de las garantías. Para el ejercicio de los derechos civiles, para el goce de las garantías individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada estado contratante se estiman divididas en las 3 clases siguientes. Número 1, las que se aplicarán a la persona en razón de su domicilio. O sea, dependiendo de dónde esté, si su domicilio es en Guatemala, pues en Guatemala. Si un extranjero está fuera, pero está domiciliado en Guatemala, pues se le aplicarán las mismas normas. Entonces, razón del domicilio de su nacionalidad y las siguientes, aunque se trasladen a otros países.
denominados personales o de orden público territoriales, las que obligan por igual a cuantos residen en territorio, sea no a nacionales, denominados territoriales, locales o de orden público internacional. Y la presunción, que es la última que se hace, dice que las que se aplican solamente mediante la expresión de la interpretación o de la presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, denominadas voluntades o de orden privado. Entonces, esos tres tipos de garantías nos establecen prácticamente cuándo podemos o no podemos aplicar las reglas de juego, como se dice, no en todos los casos, o en todos los casos no debe de ser precisa, sino que puede ser como que seleccionada el tipo de actividad. Ahora miramos la nacionalidad. El artículo 9. Cada Estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica y de su adquisición, pérdida o reintegración de los posteriores, que se haya realizado dentro o fuera de su territorio, cuando una de las nacionalidades sujetas a controversia sea la de dicho Estado, en los demás casos se regirán las disposiciones que establecen los artículos restantes a este capítulo, el cual quiere decir que se va a aplicar la ley del lugar o la ley foro si fuera muy necesario. Entonces ya, como les digo, cuando fui a grabar la clase, de esto no hablé nada, por supuesto, porque no era la clase y solo son 15 minutos para grabar y a veces realmente no son suficientes para poder dar una explicación o ampliar el tema, sino que se graba la clase tal y como va, y en la clase, para eso es la clase magistral, para poder explicar de alguna manera cuáles son las controversias que existen dentro de una ley de aplicación, porque para eso tenemos el código. De lo contrario, yo tendría que ir a recitarme todo el código allá y no va a dar tiempo absolutamente nada. Yo les puedo garantizar que con estos 3 artículos que ahorita leí, los cuatro artículos, capaz que se me van los 15 minutos. Muy bien, sigamos entonces. Ahora veamos la prueba del derecho extranjero. Es la carga, o sea, ¿qué es la prueba realmente? Es la carga procesal que recae sobre la parte que pretende hacer valer un litigio o un derecho. Internacional, la aplicación de las costumbres y del derecho extranjero, debiendo probar su contenido y vigencia. Vamos a ver la referencia del artículo 30 del Código de Trabajo, que ustedes lo pueden subrayar, lo pueden anotar por ahí, aquí pues yo se los dejo, y el 123 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, el artículo 30 del Código de Trabajo establece que la carga de la prueba la tiene el patrono, y el artículo 123 nos establece cuáles son los medios de prueba que se pueden utilizar en cualquier caso, o que realmente podrían tener alguna plena validez, o que tengan una certeza jurídica. Entonces, la carga procesal que recae sobre la parte que pretende hacer valer un litigio en un derecho. Entonces, solo que aquí nos está hablando de estados y aquí nos está hablando de personas individuales. La carga procesal la debe de traer o la debe de presentar el estado a quien se le está requiriendo la carga. ¿Por qué razón? Porque ese es el estado donde está. Vamos a suponer que un detenido guatemalteco está en Estados Unidos y lo quieren juzgar. Y para empezar, no tiene nombre. Entonces nos van a pedir que podamos identificarlo de alguna manera con algún documento. Luego de eso, pues ellos van a solicitar algún tipo de prueba o algún tipo de otra cosa para poder establecer algunos datos que a ellos realmente les competen. Entonces, la carga de la prueba la tiene el Estado a quien se le va a requerir, ¿verdad? Para un litigio internacional. La aplicación de la costumbre y el derecho extranjero debiendo probar su contenido y vigencia. Entonces, yo después se referencia al artículo 30 y el 123. Muy bien. Ahora, veamos el elemento extranjero. La doctrina es que la sostiene una relación jurídica. Entonces, ¿qué sostiene a la doctrina? Pues la relación jurídica privada. Estamos ante la presencia de un elemento extranjero. Este elemento extranjero se determina en el carácter internacional de la relación jurídica con relación a la prueba. Esto quiere decir prácticamente que el elemento extranjero se basa o se deja regir por la doctrina. La doctrina es prácticamente, llamémosle así, los textos, los contextos, los contenidos a nivel doctrinario, pero que tienen con relación como principios, tienen algún tipo de principio, algún tipo de derecho, algún tipo de derecho internacional, algún tipo de derecho humano, las garantías humanas, la Constitución que nos da las garantías constitucionales, las cuales no se pueden violar, aunque ustedes tienen el concepto de que salvo en materia de derechos humanos, dice la Constitución no está por abajo, lo hemos dicho, según la supremacía constitucional. Entonces, esto quiere decir prácticamente que el elemento extranjero determina el carácter internacional de la relación jurídica con relación a la prueba. Entonces, la prueba
que se envía o la prueba que sea requerida va a tener carácter internacional y carácter de plena validez, siempre y cuando el Estado la quiera aplicar, si realmente lo considera que es necesario. Caso contrario, pues igual solo la van a ignorar, va a llegar con un dictamen y el dictamen dice que no es obligatorio que realmente lo tomen en cuenta. Porque es un dictamen es un análisis que se hace de un cierto problema en el cual solo se dan sugerencias o se da algo que se puede establecer como se puede aplicar en un derecho, pero realmente el juzgador determina si lo quiere o no lo quiere aplicar. Muy bien. Vamos a la finalidad del derecho internacional privado. Obviamente tiene que tener una finalidad y siempre va a ser regular algún tipo de cosa. Si yo les dijera el concepto de derecho internacional privado, pues un conjunto de normas jurídicas que regulan las leyes extranjeras, y ustedes pueden imaginarse ahí cualquier tipo de definición. Entonces la finalidad del derecho internacional privado prevalece así. Basada en el principal objetivo del derecho internacional privado, es regular y controlar las relaciones internacionales. Entonces, ¿cuál es la finalidad del derecho internacional? Regular y controlar las relaciones internacionales que se pueden dar entre privados, ya sea entre individuos o entidades. Eso quiere decir que el derecho internacional privado se aplica tanto para personas individuales como para personas jurídicas, pero que sean privadas, no personas del Estado, por decirlo así. Entonces, en este sentido, quiere decir que se puede dar entre privados, ya sea entre individuos o entidades, siempre y cuando estas no pertenezcan al ámbito del carácter público. La aplicación del derecho internacional privado. Si vamos a la Constitución, vamos a encontrar el artículo 149. En el artículo 149 vamos a establecer la aplicación del derecho internacional privado. Nos vamos a la 149 de la Constitución y vamos a establecer que habla sobre las relaciones de derecho internacional privado. Y el artículo, o la epígrafe que está ahí, dice de las relaciones internacionales. ¿Cuáles son las relaciones internacionales? Ustedes ya conocen el concepto que la relación internacional es aquella que se tiene entre un Estado contratante o un Estado parte o un Estado ligado a la convención que se haya aprobado y se haya ratificado dentro del tiempo establecido como un derecho o en materia de derecho internacional privado o bien sea en materia de derechos humanos. Si nos vamos a leer, el artículo 149 establece así. El artículo 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que Guatemala, sus relaciones con otros estados de conformidad con la normativa internacional, con el propósito de respetar los derechos humanos de las personas. Entonces, la aplicación del derecho internacional aquí les voy a hablar del bloque de constitucionalidad, o sea, lo cual establece o prevalece que antes de emitir una sanción o una pena, realmente se deben de dejar llevar por los convenios, tratados y pactos que se han suscrito y se han creado en materia de derechos humanos. Entonces, en este sentido, la Constitución es muy clara que quiere decir que esta de conformidad con la normativa internacional, el propósito de respetar los derechos humanos de las personas, porque se tratan de derechos humanos de las personas, no se tratan otros derechos humanos que no sean personas. Denme un segundito. Muy bien, es para bajar un poquito el estrés. Bueno, entonces, si nos vemos abajo, los jueces y tribunales aplicarán de oficio las leyes extranjeras siempre que no se opongan a las instituciones políticas de las leyes de orden público, la moral y las buenas costumbres. Eso quiere decir que para no violar la soberanía de un Estado, los jueces y tribunales, tanto nacionales como extranjeros, dice que deben de aplicar de oficio las leyes extranjeras, de oficio, no de obligación. Las leyes extranjeras siempre que no se pongan a las instituciones políticas. Si una ley extranjera se está poniendo o está contrallevando, está violando alguna normativa constitucional o o algo político, llamémoslo así, las leyes de orden público, la moral y las buenas costumbres prácticamente no se deben de aplicar. Eso es lo que quiere decir el artículo 149. Muy bien, ya lo subrayaron, seguimos. Ahora, ¿qué es el bloque de constitucionalidad? Vean que el bloque de constitucionalidad es como que yo les puedo decir que es como una supervisión que se le hace a los jueces antes de que apliquen la justicia. Entonces, vean ustedes, el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional son utilizadas como parámetro del control constitucional de las leyes, por cuanto ha sido normativamente integradas y la Constitución por diversas vías. Esto quiere decir entonces que esto no aparece regulado en ningún contexto, sino que es más que todo doctrinario. Por eso dijimos hace un ratito que las normativas internacionales se dejaban o su base principal era la doctrina. Este bloque de constitucionalidad se le llama así
porque esta que si ustedes quieren lo pueden chequear, el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que sin aparecer formalmente en el articulado del texto, o sea, en ningún articulado del texto constitucional, son utilizadas como parámetros del control de constitucional de la ley, por cuanto han sido normativos y normativamente integrados a la Constitución por diversas vías. Esto quiere decir que esto regula materia internacional y materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es como una base que se toma para determinar o para poner en función algún tipo de criterio, algún tipo de juicio que se haga en algún caso que se haya cometido. El bloque de constitucionalidad en el ámbito guatemalteco se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, por eso el bloque de constitucionalidad en el ámbito guatemalteco, se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Aquí es donde ya venimos otra vez al problema de que si están por encima o no están por encima. Cuando habla de preeminencia, está hablando prácticamente de que tienen algún privilegio. La preeminencia es algún privilegio que se le da a determinada normativa jurídica o a determinada ley que no está por encima de la Constitución, pero que está a la par. Eso, por ejemplo, salvo en materia de derechos humanos cuando estas favorezcan al reo, por decirles algo. Entonces no se puede violentar la constitucionalidad de un país porque se estaría prácticamente violando la soberanía de un Estado. Muy bien, abajo les dejo una primicia que establece que dice preeminencia es el privilegio. Lo que es preeminencia, según establece aquí el bloque de constitucionalidad, el principio general que en materia de derechos humanos los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia. ¿Qué es la preeminencia? La preeminencia es un privilegio, ya exención o ventaja de que goza una persona por razón de mérito especial. Entonces la preeminencia es darle como que un poquito de ventaja, con un poco de privilegio, como un poco de preferencia a los derechos humanos en materia de carácter internacional. Muy bien, sigamos entonces. Preeminencia internacional. Ahora, ya vimos entonces qué es la preeminencia interna, ahora miremos la preeminencia internacional. El artículo 46 de la preeminencia del derecho internacional habla, si nos vamos al 46, vamos a ver qué dice el 46, pero no les puse ahí de qué es, pero sí es de la Constitución, porque obviamente no tomo otros que no sean esos. Bien, el artículo 46 de la preeminencia internacional establece lo siguiente. O sea, esto es, si se dan cuenta, el bloque de constitucionalidad es constitucional, pero no aparece como debe ser, como que haya bloque de constitucionalidad. Pero al hablar de la preeminencia está hablando del bloque de constitucionalidad. Entonces, la preeminencia internacional establece el artículo 146. Bueno, aquí lo voy a leer tal y como está. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Eso quiere decir que tienen algún tipo de privilegio sobre el derecho o la materia interna de la cual se trate o de la cual estemos hablando o trabajando en un caso que se haya cometido por algún tipo de ilícito. Si nos vamos al artículo 175, en el 175 busquen su Constitución y nos vamos a ir al artículo 175, el cual establece que también nos va a decir más o menos que habla sobre la jerarquía constitucional. El artículo 175 establece jerarquía constitucional. Y dice, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución, las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales serán nulas ipso iure, o sea, en otras palabras, las nulas de pleno derecho. El párrafo 2 establece, las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso y previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, prácticamente aquí, si ustedes se dan cuenta, establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno, pero no está por encima de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque existe la primacía constitucional. Eso quiere decir que, aunque los tratados y convenios estén aceptados y ratificados, no pueden estar por encima de nuestra Constitución. El artículo 175 dice, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución, porque de lo contrario van a ser nulas de pleno derecho. En ninguna ley constitucional se puede reformar, salvo el voto. O sea, las leyes constitucionales, que son 5 aquí en Guatemala, no se pueden reformar, salvo que sea muy necesario, o sea, la Constitución, si se dan cuenta, es la que menos tiene modificaciones. ¿Por qué razón? Porque no es fácil modificar una Constitución.
sea, para que se pueda, para que se pueda modificar una constitución, realmente tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un voto, primero de la cantidad de diputados, después una aprobación de la Constitución, después una aprobación del pueblo. De lo contrario, no se puede de ninguna manera modificar una constitución. Muy bien, sigamos. Objeto del control de constitucionalidad. Tiene la finalidad de controlar, proteger y salvaguardar la normativa constitucional. O sea, aquí seguimos hablando del bloque de constitucionalidad, de la supremacía constitucional y de todos los artículos que ustedes ya conocen. Tiene la finalidad de controlar, proteger y salvaguardar la normativa constitucional contra toda aquella norma que viole, tergiverse, restrinja o disminuya los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Ver el artículo 44, el 175 y el 205. Si nos vamos al 44, ya sabemos que es la supremacía constitucional. Entonces nos habla precisamente de la preeminencia internacional. Si nos vamos al 175, estamos hablando sobre la supremacía constitucional. Y si nos vamos al 205, estaríamos hablando prácticamente de, ahorita les digo, en el 205 nos establece prácticamente lo que va a ser las garantías del organismo judicial, y donde establece que se instituye como garantía del organismo judicial las siguientes: la independencia funcional, la independencia económica y la remoción de los magistrados y los jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley y o la selección del personal. Lo que les quiero tratar de decir aquí con el artículo 205 es de que para eso existen los jueces, para que apliquen la justicia. Artículo 204. El 204 establece lo siguiente: condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución, aquí es donde viene la solución del problema, del por qué el 205, porque en el 204 establece así: condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Los jueces y tribunales aplicarán de oficio las leyes extranjeras, siempre que no se opongan a las instituciones políticas, las leyes de orden público, la moral y las buenas costumbres. En ese sentido, quiere decir que estos artículos, como base legal, nos respaldan para poder determinar que las leyes constitucionales prevalecen sobre cualquier tratado o convenio a nivel internacional. Muy bien. Otros limitantes de las leyes extranjeras. El orden público o privado, en el sentido del derecho internacional privado, aun cuando su noción está ligada a la organización institucional básica relacionada a las ideas morales, políticas, sociales, económicas, consideradas fundamentales para un país determinado. Su definición es difícil por la imprecisión y la mutabilidad de sus cambios en los siguientes sistemas jurídicos sociales. Ya hablamos de por qué es que es difícil que pueda aplicarse a veces la ley, dependiendo de las costumbres que se tengan en otros países, pero aparte de eso, la mutabilidad con la que se dan los cambios en algunos sistemas sociales. Ahora, ¿cuál es el uso de los tribunales del bloque de constitucional y de las leyes internacionales? Dice, uso de los tribunales. Lo que van a hacer los tribunales es como invocar, no del más allá, sino que invocar, quiere decir traer del más allá, si lo quieren ver así, alguna normativa jurídica que pueda sustentar o respaldar una resolución que pueda emitir un juez. Entonces, dice, uso de los tribunales. Los invocan para rechazar algunas aplicaciones, especialmente en las sentencias dictadas o pronunciadas en el extranjero. Eso quiere decir que es un principio de universalidad de aplicación en el campo de las relaciones internacionales y que constituye un concepto doctrinario para resguardar de los intereses superiores de la colectividad o de la ley moral. Ver el artículo 204, ya lo leímos, que habla sobre la supremacía o las garantías constitucionales. El uso o sea, en otras palabras, que realmente los invocan para rechazar. O sea, ¿para qué se invoca este artículo 204? Para rechazar alguna aplicación especial que las sentencias dictadas en pronunciación en el extranjero no sean correctas o no sean dadas como deben, como tal. Entonces, en ese sentido, quiere decir que las leyes o normas internacionales de carácter nacional o interno, o nacional o extrainternacional, llamémoslo así, pueden ser aplicadas o no, dependiendo del pleno derecho o dependiendo la normativa interna que se aplique en un Estado. Características. Son las que, o sea, ¿qué características? Son las que dificultan a las leyes, a las legislaciones, expresar cuáles son las leyes que componen de forma que será el juez, de forma que será el juez de la causa el que deberá de calificar como pertenecientes a él. Son las, o sea, características.
Primero, que son las que dificultan a las legislaciones en expresar cuáles son las leyes que se van a aplicar. Segundo, será el juez prácticamente de la causa el que determine si se deberá o no se debe de aplicar, dependiendo si el derecho pertenece o no pertenece al Estado. La doctrina reconoce en general que es localista. Primero, una característica del derecho internacional o derecho internacional privado es que es localista, o sea que se aplica a cada país, tiene su propio concepto. La doctrina reconoce en general que, primero, es localista. ¿Por qué? Pues porque cada país tiene su propio concepto. Segundo, es variable. ¿Por qué es variable? Porque el contenido evoluciona con la época. No solo con la época, sino que también conforme se va desarrollando la sociedad, así es como puede ir variando, puede ir cambiando. Es impreciso. ¿Por qué es impreciso? Porque realmente no se tiene una certeza, un conocimiento exacto de la aplicación del derecho internacional privado, tanto del derecho internacional privado como el derecho público. De manera que, según Pilet, el acuerdo unánime sobre este principio cesa, dice, desde el momento que es necesario precisarlo, según la lógica del juzgador y tomando en cuenta el bloque de constitucionalidad o lo relativo a los derechos humanos. Esto quiere decir, entonces, según Pilet, este escritor dice que esto deja de tener efecto desde el momento en que es necesario precisarlo o que queda la lógica del juez. Cuando el juzgador, y tomando en cuenta el bloque de constitucionalidad en lo que relativamente a los derechos humanos corresponde. Entonces, quiere decir que como es localista, como es variable y como es impreciso, el jugador puede tener o no la disposición de aplicarlo, simplemente si no quiere no lo aplica, y simplemente si es necesario no lo aplica, y simplemente si considera que viola o tergiversa algo de la soberanía institucional del país, pues tampoco se aplica, así de sencillo. Muy bien. Y para terminar, ¿cuál es el objeto? El objeto en el derecho internacional privado constituye una valla o límite a la aplicación del derecho extranjero o de la ley extranjera. Así, en el fondo de toda norma del derecho internacional privado se halla implícita una cláusula de reserva. Se recuerda que hablamos sobre el Código de Derecho Internacional Privado, donde decía que nosotros aceptábamos, pero que también nos reservábamos el uso del derecho de algunos artículos. En el artículo 1 dice: las repúblicas de contratantes aceptan, ponen en vigor el Código de Derecho Internacional Privado anexo al presente convenio. Las disposiciones de este código no serán aplicadas sino entre las repúblicas contratantes, entre los demás estados que se adhieran en la forma que más adelante se puede consignar. Cada una de las repúblicas contratantes, al ratificar el presente convenio, podrá declarar que se reserva la aceptación de uno o varios artículos del código anexo. Entonces, quiere decir que aquí prácticamente constituye una valla límite de aplicación a la ley extranjera. Así, en el fondo de toda norma del derecho internacional privado, se halla implícita una cláusula de reserva. ¿Dónde tenemos esa cláusula de reserva? Si ustedes quieren ir a su código, por favor, subrayenla en el artículo 3, pero no del articulado normal, sino que las disposiciones generales o de las disposiciones eventuales. Pero ahí está en el código, ¿verdad? Está al principio, cuando empiezan cuando invoca el derecho general, antes de empezar en el libro primero. Eso quiere decir que son prácticamente, como decir, los considerandos de esta ley. Entonces, subrayen el artículo 3, por favor, que dice: cada una de las repúblicas contratantes al ratificar el presente convenio podrá declarar que se reserva la aceptación de uno o varios artículos del código anexo. Entonces, aquí no les puse ver el artículo 3 porque yo se los estoy leyendo. Bien. Entonces, que permite proteger y garantizar las leyes fundamentales del Estado del riesgo que implica la aplicación de la normativa tributiva. Toda vez que la legislación extranjera aplicable no se dé o no se conozca a priori, lo que quiere decir que los jueces no conocen en realidad esta ley, entonces es mejor que no la apliquen. Eso quiere decir, pudiendo tener inspiraciones distintas a las que tomó en cuenta el legislador del foro. Es señalarla como la más justa para resolver el caso, estando, por lo tanto, impugna en los principios morales, sociales, jurídicos, esenciales para el Estado, en cuyo territorio recibirán y se aplicarán. Muchas legislaciones modernas contemplan expresamente esta limitación, que en muchos casos la ley extranjera no es aplicable. En su caso debe de ser aplicada la ley territorial o la lex fori. La lex fori establece que la ley del foro es una locución latina ocupada en el derecho internacional privado, que significa que será aplicable la ley de la nacionalidad o del lugar del Estado parte donde se está cometiendo el ilícito, cualquier tipo de ilícito, ¿verdad? Muy bien, con esto estaríamos llegando a la parte final de la clase del día de hoy. Los espero el próximo sábado, que es la última clase, para concluir con el curso. Entonces vamos a la pregunta 15.1. ¿Cómo se realiza la aplicación del derecho extranjero? Aquí les estoy dando la respuesta de oficio, ¿verdad? ¿Qué es la prueba en el derecho extranjero?
¿Cuál es la prueba o qué es la prueba en el derecho extranjero? Aquí se las estoy dando. Dice que es la carga procesal que recae sobre la parte que pretende hacer valer un litigio en un derecho. La pregunta número 3. ¿Cuál es el principal objetivo del derecho internacional privado? La respuesta va a ser que es regular y controlar las relaciones internacionales. La pregunta número 4. ¿Cómo se utilizan las normas del bloque de constitucionalidad? La respuesta va a ser como un parámetro de control institucional. Y por último, vamos a ver cuándo los casos internacionales no proceden de algo que se aplica. Y la respuesta va a ser cuando se aplica la Lex FOI. Entonces, con eso estaríamos llegando a la clase del día de hoy. Tengan un muy buen día. Muchas gracias por estar ahí del otro lado y nos vemos la próxima semana para finalizar la última clase. Pasen buena tarde, disfruten su fin de semana y Dios nos los bendiga. La asistencia fue de 195, 190, ya se desconectaron 5, pero la asistencia fue de 195 y la dejo grabada para hacer efecto de medio de prueba para cuando sea necesario. Allá es 195, ya se conectaron los otros 5. Habían 190, ya están los otros 105. Los otros 95. Entonces estamos ahí, pasen buena tarde y nos vemos la próxima semana.